Dice la palabra del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. Si el hombre entendiera lo contundente, lo profundo de este dictamen del Señor, el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. No hay ninguna otra forma en que penalmente un solo pecado, uno solo, por sí solo, independientemente de los demás pecados que uno pudiera o no cometer, sea sentenciado y debidamente condenado, sino con la muerte del alma. Y nosotros somos trinos. Somos trinos. Somos espíritu, cuerpo y alma. Cuando Adán, que fue creado en forma trina, espíritu, cuerpo y alma, como dice Génesis 2:7, y formó Dios al hombre del polvo de la tierra, su cuerpo, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente, ahí sopló el alma y el espíritu, el neuma y el ruaj, es trino. Eso ocurre en un vientre materno, cuando el óvulo es fecundado por el esperma. Primero se gesta el cuerpo, el embrión, y luego, cuando se forman todas las partes del cuerpo, siempre los médicos obstetras ven un destello de luz, y ahí empieza a latir el corazón. ¿Ya? Entonces el ser humano, al pecar, entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, va a continuar con la muerte del cuerpo, el proceso, y va a culminar con la muerte del alma. El alma somos nosotros. El cuerpo es el vestido del alma, es lo biológico. El alma está dentro de nosotros, nuestro yo. El espíritu es lo que le permite al alma poder tener relación con Dios, porque Dios es espíritu, es la parte espiritual. Pero tanto el espíritu como el cuerpo son complementos nada más para nuestro yo. Hay personas que han nacido ciegas. Toda su vida han sido ciegas. Y ellos han ido al quirófano a operarse, y los médicos cirujanos, cuando están interviniendo quirúrgicamente al paciente que es ciego, hay veces que el paciente sufre una muerte tipo clínica. Es cuando lo sedan al paciente con un somnífero intranasal, ¿cierto? Lo sedan y le empiezan a registrar los signos vitales y lo llevan al quirófano. Entonces, el paciente está respirando y su corazón le está latiendo. Tiene signos vitales, ¿verdad? Pero hay veces que el paciente sufre un paro cardíaco y la persona entra en muerte tipo clínica. Entonces, el alma, hay veces que se desdobla, se separa del cuerpo momentáneamente. A eso le llama muerte clínica. Y los pacientes que han experimentado han tenido esta experiencia, ellos pueden relatar lo que ellos mismos vivieron. Hay personas que, aplicándole la reanimación cardiopulmonar al paciente, la RCP, le están aplicando, ¿cierto?, corriente continua con electroimán al pecho para que el corazón vuelva a latir. El mismo paciente que está siendo objeto de la reanimación cardiopulmonar cuenta cómo él se salió del cuerpo y miró todo lo que estaba pasando en el pabellón quirúrgico, en el quirófano. Además, ve que sobre el techo del hospital hay un guante quirúrgico, hay algunas cosas que están en el techo, y luego cuando logra éxito la reanimación cardiopulmonar, la persona está en muerte clínica, entonces los médicos dicen, lo recuperamos. Entonces se retiran los que están aplicándole la reanimación cardiopulmonar, se retiran para permitir que retomen la cirugía los médicos cirujanos. Entonces después termina la cirugía exitosamente, solo que hubo una muerte tipo clínica, ¿eh? Lo llevan a la sala de recuperación y el paciente después narra que él lo vio todo. Vio a los médicos por primera vez en su vida. Él había nacido ciego, pero cuando su alma se salió del cuerpo, miró a los médicos cirujanos, a los que estaban aplicándole la reanimación cardiopulmonar, incluso cuando voló hacia el techo, vio unos guantes quirúrgicos que estaban en el techo. ¿Y cómo lo miró si él nació ciego? El alma lo ve, es el alma la que mira. Cuando hay defectos físicos en el cuerpo, bueno, esa es otra cosa. Ahí tenemos la prueba de que el cuerpo solamente es el vestido del alma, es un traje. O sea, lo más importante es nuestro yo, el alma. El alma es la que mira, la que habla, la que piensa, la que decide, la que ama, la que odia. El alma es la que está demandada al arrepentimiento. El alma es la que está demandada a depositar fe en el Evangelio. Cristo dijo, arrepentíos y creed en el Evangelio. Cuando el ser humano deja de ser inocente, deja de ser niño, adquiere el pleno conocimiento de sus actos, cuando ya sabe lo que es hacer lo bueno y lo malo a plenitud,
y se le configura el primer pecado cometido, de la larga lista de pecados que todos nosotros vamos a cometer, basta uno solo, por sí solo, la sentencia contra el pecado, que es la muerte, se aplica sobre el espíritu, el cuerpo y el alma. Y el ser humano entra en un proceso de muerte que inicia con la muerte del espíritu, con los años va a seguir con la muerte del cuerpo y va a culminar con la muerte del alma. Y es el alma la que no tiene que morir. Cristo no nos vino a impedir la muerte física, Cristo no nos vino a impedir la muerte espiritual. Por eso Cristo le dijo a Nicodemo, Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo, porque moriste espiritualmente, Nicodemo, cuando dejaste el estado de niñez. Bueno, eso no se lo dijo, ¿verdad? Pero es lo que nosotros tenemos que deducir. Había una persona que tiene un hijo que tenía un espíritu inmundo, un padre de familia. Entonces el espíritu inmundo lo echaba en el fuego, lo echaba en el agua para poderlo ahogar. Cristo le responde le pregunta a este padre, ¿desde cuándo que le sucede eso a tu hijo? Entonces le dice, desde niño. El Señor cuenta lo siguiente, dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos buscando dónde morar. Y no hallando ningún lugar donde morar, dice, volveré a mi casa. Y cuando entra a la casa, la encuentra, la halla limpia, ordenada, pero vacía. Significa que la persona muerta espiritualmente se arrimó a una religión y los espíritus inmundos salen del cuerpo mientras tanto, porque no le gusta oír cosas religiosas, de cánticos de Jesús, la Biblia. Entonces, por un tiempo se salen, la persona sigue muerta espiritualmente, no nace de nuevo, Dios todavía no le ha hecho nacer su espíritu de nuevo. Entonces el espíritu inmundo vuelve y dice, tomaré otros 7 espíritus peores que yo. Y entrando, la condición de esa persona, es peor, la condición postrera es peor que la primera. La condición final, la condición postrera, es peor que la primera. Ahora se vuelve más incrédulo todavía. O sea, sigue siendo cristiano, evangélico o católico, pero más escéptico al mandato del arrepentimiento y al mandato de la fe en el evangelio. Va a seguir dependiendo de la religión, de sus obras. Y la salvación no es por obras, ni antes, ni durante, ni después. Entonces la persona, al no reconocer que está muerta espiritualmente, que va a pecar hasta que se muera porque está corrompido moralmente, y así vamos a estar todos nosotros hasta que nos moramos, y por no haber reconocido que por haber pecado su alma quedó sentenciada a la muerte, y una vez que el alma quedó sentenciada a la muerte no hay nada en lo absoluto que el hombre pueda hacer o dejar de hacer para evitar que la sentencia de la muerte contra su alma quede sin efecto. Solamente reconocer estos 3 estados, y creer que estando muerto espiritualmente, Cristo en la cruz le salvó cuando Él murió por nuestros pecados. Nos sustituyó la condena a la muerte del alma. Alma por alma, vida por vida. Como dice en Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, mas si hubiere muerte pagarás vida por vida. La vida está en el alma, no en el cuerpo. Cuando el alma sale del cuerpo, el cuerpo pierde la vida, queda inerte, queda cadáver, porque la vida está en el alma. Muerte, separación. La primera muerte, la muerte física, es cuando el alma desampara el cuerpo queda cadáver. Y el alma viva va o al cielo o al infierno. Si va al infierno va a esperar en tormento el juicio para responder por todos los pecados que cometió estando en vida. Como no creyó que Cristo lo salvó cuando Él murió por sus pecados, la incredulidad invalida la obra de salvación de Cristo. Por eso Cristo dijo, el que no creyere en el Evangelio será condenado. ¿Y por qué? Porque al no creer el Evangelio, que dice que Cristo murió por los pecados de nosotros, 1 Corintios 15, versículos 3 y 4, y así nos salvó el alma, por sustitución, entonces la persona queda expuesta a Él tener que responder por sus pecados, porque los pecados tienen que ser pagados. No puede quedar ningún pecado penalmente impune, sin ser pagado penalmente con la muerte del alma, y no importa el tipo de pecado que sea el cometido. Por eso que en Juan 8:24, Cristo dice, advierte el Señor a los que no creen en su salvación, Cristo dice, por eso dije que moriréis en los pecados de vosotros, porque si no creyereis que yo soy, en los pecados de vosotros moriréis. Si no crees tú que Cristo te salvó en la cruz cuando Él murió por tus pecados, al no creerlo, invalidas lo que hizo Cristo por ti, entonces quedas tú todo foja cero para ti. Quedas foja cero, o sea, tú quedas en el estado inicial en que te encuentras por haber pecado, con tu alma sentenciada a la muerte. Entonces la cuenta hay que pagarla, no puede quedar ningún pecado impune. Cada pecado tiene que ser debidamente sentenciado y debidamente condenado con la muerte del alma. Entonces, todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras, tú crees de una buena vez que te los pagó todo Cristo en la cruz y vas al cielo gratuitamente por tu fe, en la gracia. Y si no, invalida lo que hizo Cristo por ti y tendrás que ir tú al infierno a esperar en tormento el juicio, y ahí tendrás que pagarlos tú. O los pagas tú en el lago de fuego, o tú crees que te los pagó Cristo en la cruz. Y no hay más. Ahora, los pecados tienen que ser todos pagados, pero por una sola persona, no por 2. En primera instancia, por aquel que los cometió. ¿Ya? O sea, usted, yo. Nosotros hemos cometido los pecados. Pero en segunda instancia, por aquel que es el sustituto, que es Cristo. Entonces, si usted cree que Cristo se los pagó, está creyendo la verdad absoluta. Está creyendo en el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros.
Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. La paga del pecado es muerte, pero Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros. Y así nos salvó de nosotros tener que ser condenados a la muerte, del alma, por los pecados de nosotros, que cometen nuestras almas. Alma por alma, el alma de Cristo en vez de nuestras almas. Entonces, si Cristo pagó, ya no tenemos que pagar nosotros de nuevo. En la cruz de Calvario todos los pecados nuestros fueron cargados en Cristo. En la cruz de Calvario hubo un juicio idéntico al juicio final, al juicio ante el gran trono blanco. En el juicio ante el gran trono blanco serán todos los pecados de toda la raza humana, de todos los seres humanos, desde que nacen, viven y mueren, de generación en generación, serán enjuiciados los seres humanos. Pero en la cruz ocurrió el juicio idéntico al juicio ante el gran trono blanco, un juicio alternativo. Por eso es que es un juicio tipo final. Todo tipo de pecados que nosotros cometeremos durante todo nuestro paso por este mundo, le fueron cargados a Cristo en la cruz del Calvario. Por eso que Pedro dice en 1 Pedro 2:24 de Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. En Isaías 53:6 dice, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Y cuando Cristo tenía nuestros pecados, la sentencia contra el pecado, que es la muerte del alma, se aplicó sobre el alma de Cristo. Y Cristo murió, la muerte de nuestras almas. Ahí pagó Cristo en vez de nosotros. Y nos salvó. En esto hay que depositar fe. Esto es evangelio. 1 Corintios 15, versículo 1 al 6, el apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, porque os transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí. Y aquí viene el anuncio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Y que fue visto por Cefas, esto es por Pedro, luego por los 12, luego fue visto por más de 500 hermanos de una vez, de los cuales muchos de ellos aún viven y otros ya duermen, y al final, como un abortivo, se me apareció a mí. Todo este relato, este escrito, que está en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, es el Evangelio, son las buenas noticias de salvación. Específicamente en el versículo 3 y 4 se encuentra lo que hizo Cristo por nosotros para podernos salvar. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. En Romanos 4:25 dice que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. O sea, Cristo va a justificar solamente a aquellos que han creído con fe, que este sacrificio tan grande que hizo Cristo por nosotros en la cruz, cuando Él murió por los pecados de nosotros, bastó para darnos vida eterna. Que no hay que agregar nada más a lo que hizo Cristo por nosotros. La sola fe, la sola gracia es el único medio válido para hacer efectiva la vida eterna, que ya fue consumada por Cristo para todo ser humano en este mundo, y que se hace efectiva solamente por la fe. Y se anula, se invalida, por no creer o por creer exento de fe, que para Dios es otra forma de no creer. A no ser que en vano creíste, dice el apóstol Pablo, ¿verdad? 1 Corintios 15, versículo 1 al 7. Y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis en pie, estáis firmes, mediante el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. O sea, creísteis, pero sin fe. Creísteis, pero no plenamente convencido de que el sacrificio de Cristo bastó para darte vida eterna. Tú vas a decir que la salvación de tu alma, la vida eterna, ocurre cuando tú crees en el Evangelio, más que tú dejas de ser tibio, más que tú vives una vida en santidad, agregándole algo más a lo que ya fue consumado por Cristo en la cruz. Lo que fue consumado por Cristo en la cruz fue la vida eterna. Cristo dijo, consumado es, Juan 19:30. Y lo que les prometí en Juan 10:28. Yo le doy vida eterna, Juan 10:28. Y en la cruz del Calvario, cuando ya Cristo pagó por nuestros pecados y estaba a punto de entregar su espíritu, antes de entregar su espíritu, Cristo dijo, consumado es, Juan 19:30. Lo que les prometí, darle vida eterna. En 1 Juan 2:25 leemos, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Lo prometió Cristo y lo consumó en la cruz. De ahí en adelante, a partir de la cruz, la condena no es por pecar, por ser pecador, no. Si los pecados quedaron todos expiados y pagados por Cristo en la cruz de Calvario. La condena es por no creer en el Evangelio, o por creer exento de fe, que es otra forma de no creer. Y todo lo que no proviene de fe le es pecado al hombre, Romanos 14:23. Sin fe es imposible agradar a Dios, Hebreos 12:11-6. Ahora, temamos pues, dice el apóstol Pablo, Hebreos 4, versículo 1 al 3. No sea que aún permaneciendo la promesa de entrar en su reposo, parezca a alguno de vosotros no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, que Cristo murió por los pecados de nosotros y así nos salvó. A nosotros también se nos ha anunciado la buena nueva, como a ellos, pero a ellos no les aprovechó el haber oído la buena nueva, el Evangelio, por no ir acompañado de fe en los que oyeron la buena nueva. Más nosotros los que hemos creído, con fe, entramos. Cristo dice en Mateo 7, versículos 13 y 14, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida, y pocos son los que la hallan.
Ni siquiera Cristo dice, y son pocos los que entran por ella. Solamente Cristo lo que dice, son pocos los que la hallan. Y para ser salvo del infierno no basta con hallar la puerta estrecha, sino que hay que hallarla y a través de ella entrar por la puerta estrecha al camino angosto. Porque si solamente se halla, pero no se entra, igualmente la persona todavía sigue estando en el camino ancho. Creer es hallar, pero creer con fe es entrar. La justificación es por la fe, no por creer. Creer añadiendo fe a su creer, estando plenamente convencido, sin ninguna duda, sin ninguna incerteza, de que ese sacrificio que hizo Cristo por la cruz bastó para darnos la inmortalidad, la vida eterna. Esa es la gracia del Señor, porque por gracia habéis sido salvados, dice Efesios 2, versículos 8 y 9, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras, para que nadie se jacte. Ahí está la gracia. Y el Evangelio, lo que hizo Cristo en la cruz para podernos salvar, murió por los pecados de nosotros, en vez de nosotros, tomando nuestro lugar. Entonces, en 2 Timoteo 1:10, habiendo dicho Dios, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, pero también dijo Dios, oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13:14. Entonces, 2 Timoteo 1:10, hablando de la gracia del Señor, que nosotros recibamos sin mérito, dice, pero manifestada ahora, la gracia, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte. El alma que pecare esa morirá. Muerte contra el alma. Abolida la muerte contra el alma. Que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio. De nuevo, 2 Timoteo 1:10. Pero manifestada ahora, mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, no contra el cuerpo, no contra el espíritu. El espíritu muere y Dios lo hace nacer de nuevo. El cuerpo muere y hay resurrección. Lo que no tiene que morir es el alma. A eso vino Cristo, a impedir que en ningún momento de nuestra existencia eterna nos fuese quitada la vida al alma. No vino a impedir la muerte espiritual, no, porque Cristo le dijo a Nicodemo, os es necesario nacer de nuevo. El que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 3, versículo 1 al 8. Cristo no vino a impedir la muerte física. Todos morimos físicamente. A menos que Cristo venga a las nubes prontamente a arrebatar la iglesia, moriremos los creyentes, los que hemos creído con fe en el Evangelio, los que somos parte de la iglesia remanente en la tierra. Pero si Cristo viene a las nubes, seremos objeto del arrebatamiento. Pero si eso no ocurre, moriremos físicamente, pero hay resurrección para vida. Si morimos espiritualmente, Dios hace nacer de nuevo el espíritu a los creyentes. Pero lo que nunca tiene que morir es el alma. Entonces Cristo nos vino a salvar de la muerte del alma, no de la muerte física ni de la muerte del espíritu. El espíritu Dios lo hace nacer de nuevo. O sea, es necesario nacer de nuevo, se lo dijo el Señor a Nicodemo en Juan 3, del 1 al 8. Y hay resurrección, porque en Juan capítulo 6, versículo 40, Cristo dijo, y esta es la voluntad del que me envió, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, y yo le resucitaré su cuerpo en el día postrero. Hay esperanza cuando uno muere físicamente. A los creyentes, resurrección del cuerpo. Hay esperanza para los creyentes cuando se muere espiritualmente, nacer de nuevo. Pero no se debe morir el alma no debe morir. Cristo vino a impedir que le fuera quitada la vida al alma. En ningún momento de nuestro existir le fuese quitada la vida al alma. Dijo el Señor, mi alma está muy triste hasta la muerte. En el huerto de Getsemaní, cuando estaba angustiado, sabiendo que iba a enfrentar la cruz. Mateo 27, 38. Mi alma está muy triste hasta la muerte. En Isaías 53, 11 dice de Cristo, verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Es que era alma por alma. El alma de Cristo es inmortal. Cristo es el invisible, el inmortal. Él podía morir y volver a vivir. El alma. Entonces Cristo nos salva el alma de la muerte. Esto hay que creer. El alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, más, oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13:14. Entonces, cuando Cristo en la cruz murió por nuestros pecados, la muerte del alma, y también la muerte física, pero la muerte del alma también, entonces nos salvó de nuestras almas ser condenadas a la muerte por nuestros pecados. Los pecados se pagan una sola vez, no dos veces. Nadie es condenado dos veces a la muerte por los mismos delitos. Todos nuestros pecados, nuestros delitos de pena de muerte le fueron cargados a Cristo en la cruz y Él se encargó de pagarlos todos, muriendo por nuestros pecados. Y al día tercero ha sido resucitado para nuestra justificación, los que hemos creído que Cristo nos salvó el alma cuando Él murió por nuestros pecados. Entonces, 2 Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia del Señor mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte contra el alma, oh muerte, yo seré tu muerte, el alma que pecare esa morirá, Ezequiel 18:4, más, oh muerte, yo seré tu muerte, Oseas 13:14. Abolió por una parte la muerte contra el alma y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad para el alma mediante el Evangelio. Cuando uno cree que Cristo nos dio la inmortalidad al alma, la vida eterna, es justificado y al morir se va al cielo. Dios le hace nacer su espíritu de nuevo antes de morir
y le hace resurrección de su cuerpo cuando él muera, el ser humano creyente en Cristo muera, y Dios le va a resucitar para vida eterna, su cuerpo, transformándolo en un cuerpo espiritual. Como dice 1 Corintios 15:53 el apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Corinto, porque es necesario que esto corruptible, el cuerpo, sea vestido de incorrupción y que esto mortal sea vestido de inmortalidad. Y cuando esto corruptible sea vestido de incorrupción y esto mortal sea vestido de inmortalidad, entonces será cumplida la palabra que está escrita. Sorvide la muerte en victoria. ¿Dónde está tu muerte, tu hijón, o muerte, tu victoria? Bien, arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. A ver si puedo descolgar acá. Entonces aquí tenemos nosotros el mar, ¿verdad? Tenemos el mar. Hay una poza ahí. Todo esto son las costas, los acantilados de donde yo vivo, en Quintero. Quintero es una ciudad que está en el centro de Chile, ¿cierto? En la zona centro-sur de Chile, o centro-sur o centro-norte, a la mitad de la larga franja de territorio que es Chile. Miren, el mar. Entonces, obedezcamos lo que dijo el Señor: arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Marcos capítulo 1, versículo 15. Así empezó el Señor a su ministerio de salvación, demandando estas dos demandas y advirtiendo al Señor: si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Lucas 13, del 1 al 5. El que no creyere en el Evangelio será condenado. Marcos capítulo 16, versículo 16. Arrepentíos y creed con fe en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena debida a los pecados. Dios les bendiga. Maranata, Cristo viene muy pronto.